Hola, soy la doctora Jessica Valencia, neumóloga, trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Hice esta plática para explicar un poquito acerca de qué tipos de equipo de protección hay y en qué escenarios clínicos nos pueden servir, así como algunas recomendaciones de cómo sería lo mejor en algunos escenarios clínicos, porque mucha gente me ha preguntado al respecto. Entonces, bueno, siempre me gusta comenzar por esta parte. Para todos los escenarios aplica lo mismo: higiene de manos, agua y jabón cuando no tenemos alcohol gel, higiene respiratoria, o sea, estornudar en el ángulo interno del pliegue del brazo o en un pañuelo desechable, y siempre lavarse las manos con agua y jabón o alcohol. Cubrebocas no hospitalarios cuando estamos fuera del hospital, o sea, de tela, lavables. Evitar reuniones sociales, obviamente distanciamiento social y ahorita prácticamente cuarentena. Medidas de higiene especiales antes de regresar a casa del hospital o de la calle, que al final voy a hablar un poquito más de esto. Limpieza de superficies con toallitas de cloro, y pues limpieza del suelo y de todo lo demás con un poco de cloro para desinfectar. Limpieza del teléfono, que es una fuente muy importante de contagio que a veces no tomamos en cuenta, y tratar de no tocarnos ojos, nariz, boca. Entonces, si combinamos como la higiene de manos con no tocarnos la cara con el cubrebocas, pues bueno, pues se van ampliando nuestras posibilidades de no contagiarnos. Toda persona que no sea médico o los médicos cuando no estamos en horario de trabajo en el hospital, tenemos que utilizar cubrebocas de tela reutilizables, no cubrebocas hospitalarios, no cubrebocas N95, no cubrebocas elastoméricos ni de ninguna otra clase. ¿Por qué se recomienda esta medida para toda la población en general? Porque vemos aquí en esta imagen, el portador COVID, si no tiene cubrebocas y tú sí, te va a contagiar con un 70% de probabilidad. Si el portador COVID tiene cubrebocas y tú no, 5%, o sea, disminuye bastante. Y si el portador COVID y tú tienen ambos cubrebocas, baja hasta 1.5%. Entonces, como no saben, los que son portadores y son asintomáticos no tienen idea, y como incluso algunos sintomáticos leves o moderados no tienen los cuidados que deberían de tener por el motivo que quieran, entonces esta recomendación es para toda la población en general para disminuir hasta 1.5% la tasa de contagio. Y entonces, ya hablando de los escenarios hospitalarios, vamos a tener que hay tres tipos de cobertura. La primera es la mascarilla quirúrgica, que no tiene sello hermético y está diseñada principalmente para que tus secreciones no lleguen al paciente, o sea, por eso son quirúrgicas cuando el cirujano está operando, que mientras está operando no caiga su sudor, su saliva, etcétera, al paciente. El N95, que ese tiene un sello hermético y que ya hablamos acerca de los que son certificados o no en otro video, este tiene que tener un sello hermético y debemos probarnos el cubrebocas y evaluar que tenga el sello hermético cada vez que lo utilizamos. Y por último, las mascarillas o respiradores elastoméricos, que son los únicos que están diseñados para ser reutilizables dependiendo del tipo de filtro, el tipo de protección. Cualquiera que sea de N95 a P100 para arriba, pues no sirve. Este está diseñado para ser reutilizable con las medidas que igual hay un video de cómo reutilizarlas y limpiarlas, etcétera. Y tenemos que probar que nos quede el sello hermético cada vez que lo utilicemos. ¿Cómo debemos ponernos la N95? Porque de nada sirve que tengamos una N95 que sea certificada si no sabemos utilizarla. Debemos ponérnosla como vienen los siguientes pasos, y hay muchos videos en internet acerca de eso. Primero la pegamos, luego pasamos la tira de abajo, luego la tira de arriba, no deben quedar cruzadas las tiras. Ajustamos con 2 dedos de cada lado la pieza metálica de la nariz y luego soltamos y debemos realizar el chequeo de que sea hermético, o sea, meter aire y checar que se colapse la mascarilla y luego sacar aire y checar que no filtre por ningún lado, o sea, poniendo nuestras manos cerca para sentir si sale el aire por alguna sección y reajustar. Y para quitársela nuevamente,
Nunca debemos tocar el frente, que eso ya lo habíamos hablado en otro video. Quitamos primero la tira de abajo y luego la tira de arriba y la sostenemos de ahí. Esto ya habíamos dicho, el chequeo positivo, o sea, soplo y veo que no se salga por ningún lado, tratando de no tocar la superficie de la mascarilla, sobre todo si es una segunda colocación, o tener guantes a la hora de hacerlo, guantes limpios y nuevos. Y el sello negativo, que es inspirar profundo y ver que se colapse la mascarilla. Siempre digo esto, es momento de ser héroes, pero es momento de ser héroes prudentes, o sea, no le hacemos ningún favor a nadie atendiendo pacientes sin el equipo de protección correcto, porque lejos de ayudar, vamos a convertirnos en un paciente más y un médico menos. Entonces, esta es la parte más importante. Si no tenemos el equipo de protección pertinente para cada escenario clínico, es preferible no hacerlo. ¿De acuerdo? Para esto tenemos que entender principalmente cuáles son los procedimientos que generan más aerosol, o sea, los que tienen más riesgo de contagiarnos como personal de atención de la salud. Entonces, me voy a enfocar en los que tienen más riesgo. Aerosolterapia y nebulizaciones, que obviamente están contraindicadas en toda la población que sea sospechosa de COVID, o sea, todos hasta demostrar lo contrario. Gafas nasales de alto, o sea, puntas nasales de alto flujo, ventilación con ambú, no, ventilación no invasiva, intubación orotraqueal, traqueotomía ya sea quirúrgica o percutánea, hacer broncoscopías y gastroscopías, aspirar secreciones y RCP. Entonces, todo esto es de altísimo riesgo de aerosolización. Hay otros procedimientos que son de menos riesgo, como poner catéteres, etc. Es decir, todo lo que tenga que ver con estimular la tos o con dispersar las partículas respiratorias, eso es lo que es de alto riesgo. Una recomendación particular, pues en algunos lugares dicen que no debemos dar RCP a los pacientes por COVID que ya cayeron en paro, porque su riesgo de salir del paro y de salir de la intubación, etcétera, es muy bajo y el riesgo de contagio al personal de salud es muy alto. Entonces esto pues ya queda a criterio de cada quien, es información delicada, pero debemos tenerlo en consideración. Si vamos a ambucear a algún paciente por la decisión que sea, debemos colocar un filtro normal para virus y bacterias entre la mascarilla y la bolsa ambú. Idealmente no debemos preoxigenar y debe intubar siempre un experto en vía aérea, anestesiólogo, intensivista, quien sea, de preferencia con videolaringoscopio, y debemos de limitar nuestro número de esfuerzos a 2. O sea, si a la segunda vez no lo puedo intubar, considerar detener las maniobras. Y pues si por casualidad van a dar RCP a algún paciente con COVID, que actualmente pues ya sabemos que son todos son sospechosos, debemos tratar de colocar la mascarilla con su filtro y la bolsa ambú y mantenerla sellada herméticamente, incluso durante los ciclos de compresión en los que no estamos dando respiraciones. Cada organización tiene sus recomendaciones diferentes de qué tipo de equipo se requiere para cada escenario. Y también depende mucho de los insumos de cada país, ¿no? Entonces vemos el hecho de que veamos la foto de algún médico con todo el equipo impermeable y el enterizo y todo esto, no significa que para todos los escenarios nosotros tengamos que tener ese equipo. Entonces tenemos que ser eficientes en el uso para no desperdiciarlo, no usarlo cuando no sea necesario y optimizar si nos van a donar cosas, si voy a gastar yo en mi propio equipo de seguridad, qué es lo que realmente me sirve. Y entonces, como pueden ver, por ejemplo, en la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es la que más se adapta a las existencias de materiales en nuestro país, vemos que en ningún lado viene el enterizo impermeable, o sea, en ningún escenario lo requeriríamos, ¿no? Tampoco nos vamos a ir a eso. Yo hice como una serie de recomendaciones que, aunque son personales, son basadas en evidencia y son como combinando las diferentes recomendaciones de todos los países. Y entonces, para que empecemos entendiendo esto de Estados Unidos, dice que es
aceptable para atender pacientes de coronavirus utilizar una mascarilla quirúrgica, o sea, no N95 y una careta encima, o una N95 con una careta encima, ¿no? Entonces, bueno, empezando desde ahí, pues ya la CDC recomienda eso. Vamos a ver que hay, como mencionábamos, 2 kits, uno que incluye la bata quirúrgica, un par de guantes o 2 pares de guantes en realidad para cada paciente, el gorro quirúrgico, un cubrebocas N95 y un par de gogles herméticos y puede o no llevar careta además. Y el que es de alto riesgo, que es 2 pares de guantes, nuevamente el N95, los gogles, la careta. En ambos kits hay botas para entrar al área de COVID y el impermeable enterizo que cubre cabeza y cuello. Incluso en cuanto a los gogles, hay recomendaciones especiales, ¿no? Los cirujanos suelen usar a veces este tipo de lentes o este tipo de lentes que aunque tienen un poco de sello hermético, cubren muy justo el área de los ojos y se recomienda utilizar mejor este tipo de gogles que son más amplios, más grandes, tienen sello prácticamente hermético y eso maximiza la protección del área de los ojos. Ahora sí, van mis recomendaciones personales en diferentes escenarios. Cuando vamos a ver un paciente en consultorio, primero que nada, asegurarnos de que el paciente no acude por síntomas respiratorios. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, valorarlos en zonas asignadas a triage respiratorio, ya que en esas zonas tenemos las medidas de seguridad establecidas para esto. Si no tiene síntomas respiratorios, aún así debemos acomodar la silla del paciente, de preferencia a 1 metro o más de distancia, proporcionarle alcohol gel al entrar, que entre solo el paciente sin familiares, utilizar mascarilla quirúrgica y careta como se ve en esta imagen, y al salir el paciente limpiar todas las superficies con cloro, lavarnos las manos muy bien y limpiar nuestro estetoscopio, etcétera, con toalla de cloro o alcohol, nuestro oxímetro y tratar de dejarlos en consultorio para no llevarnos esos virus a casa. ¿Cómo podemos filtrar a nuestros pacientes de la consulta? Nuestras secretarias o administrativos lo pueden hacer o lo podemos hacer nosotros personalmente. Yo con mis pacientes suelo hacerlo personalmente porque a veces los pacientes tienden a ocultar información. Entonces las preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿ha tenido fiebre en los últimos 3 días? ¿Tiene tos o falta de aire que inició en las últimas 2 semanas? ¿O ha tenido algún contacto cercano reciente que tenga síntomas respiratorios o diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID? Y entonces, si la respuesta a cualquiera de estos es sí, es con gusto le atiendo, pero en una zona de COVID. Y entonces, las zonas de COVID, pues de triage respiratorio, lo ideal es una mascarilla N95 con gogles. Se puede agregar encima una careta y este kit debe ser el de bata quirúrgica. No es necesario que utilicemos el impermeable quirúrgico para un área de triage respiratorio. Y pues obviamente si el N95, los gogles, puede llevar la careta, el gorro quirúrgico, 2 pares de guantes y las botas quirúrgicas para protección de nuestros zapatos. Pacientes que están hospitalizados por causas ajenas a COVID, asumiendo que también esos pacientes son riesgo de que sean portadores de COVID. Utilizar mascarilla quirúrgica, o sea, la que no es N95 con careta como en el consultorio. Y tomar todas las medidas de higiene al entrar y salir de la habitación, tratando de lavarnos las manos y todo, y tratando de mantener nuestra distancia del paciente. Paciente hospitalizado que está hospitalizado porque es positivo para COVID-19 o sospechoso, entonces la diferencia es que, bueno, es aceptable hacerlo con mascarilla quirúrgica. Yo recomendaría que idealmente sea una N95. Se puede agregar con gogles, obviamente se puede agregar careta. Es suficiente utilizar una bata quirúrgica con gorro quirúrgico, lo mismo 2 pares de guantes, las botas quirúrgicas y todas las medidas de higiene al entrar y salir con el orden de la colocación y retiro del equipo de protección, que eso igual hay muchos videos al respecto. Posteriormente vienen los pacientes hospitalizados con riesgo intermedio de aerosolización, o sea, por ejemplo, que están en su habitación pero que tienen oxígeno o que tienen mucha tos.
Lo mismo que en el anterior, pero ahora sí ya no es opción la mascarilla quirúrgica, necesariamente es N95 y gogles. Y básicamente todos los pacientes que se hospitalizan mínimo requieren oxígeno, entonces nos iríamos directo a la N95, gogles, podemos agregar careta, gorro quirúrgico, bata quirúrgica, 2 pares de guantes y botas quirúrgicas para cubrir los zapatos. Lo mismo, todas las medidas al entrar y salir y correcta colocación y retiro del equipo de protección. Ahora, cuando tenemos un procedimiento de alto riesgo de aerosolización, o sea, el que va a intubar al paciente, el que le va a hacer una broncos, el que le va a, bueno, obvio no le vamos a colocar nebulizaciones, pero en teoría todos los que vimos en el cuadrito de alto riesgo de aerosolización o los cirujanos que van a utilizar cauterio o ¿cómo se llama esto? La paroscopía que tiene gas y puede ocasionar aerosolizar la sangre del paciente. No es porque el gas cargue el virus, sino porque puede hacer aerosol con la sangre que esté infectada y entonces ahí sí. En esas circunstancias, gogles N95, careta necesariamente y el traje impermeable completo con 2 pares de guantes y las botas quirúrgicas. En quirófano específicamente, les invito a ver el video que es específico para los de quirófano. Y recomendaciones en general, esto es para todos los médicos, estén viendo COVID o no, usar ropa especial para ir al hospital y cambiarse antes de volver a casa, rociarle cloro a las suelas de sus zapatos en estos aerosoles y diluir un poco el cloro, colocar la ropa de hospital en una bolsa de plástico cerrada, llegar a casa y ponerla en toda junta en otra bolsa de plástico, lavar toda esa ropa de hospital en una sola carga y que sea parte del resto de la ropa. Y llegando a casa, obviamente, higiene de manos, idealmente bañarse y tener en cuenta higiene de celular, computadora, tablet, todo lo que haya estado en contacto en el hospital, limpiarlo con toallas de alcohol o de cloro para evitar contaminar en casa. Y pues eso es todo. Cualquier duda o comentario ya está mi correo y espero que les sirva de algo esta plática.